Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que respecta a la continuación del capítulo. Habíamos cubierto aspectos importantes del estado líquido. Ahora vamos a ver lo que respecta al estado sólido, exactamente. Bien, pero primero vamos a ver ciertas propiedades que tienen los sólidos referente a sus características, propiedades, características. Bueno, aquí tenemos entonces según la teoría cinético-molecular, pero aplicado a los sólidos, como por ejemplo podemos ver las fuerzas de atracción entre partículas que componen a los sólidos son mucho más potentes que los líquidos y los gases. Además son superiores las fuerzas, son superiores a las fuerzas de dispersión debido a la agitación térmica. Recuerden que aunque las moléculas están reordenadas en el estado sólido y por supuesto no hay una, se dice, no hay una energía cinética considerable en ello, sí hay una especie de agitación térmica en los mismos. Se puede decir que como vibratorio, por así decirlo, ¿no? Bueno, en cuanto a las partículas, la mayoría de los sólidos se mantienen juntos y ordenados, ya se los mencioné. Por lo general no se mueven, ¿no? Pero sí vibran, ¿ok? Y ya se los mencioné aquí, poseen movimiento vibracional, por lo que poseen forma y volumen definido, ¿ya? La velocidad de vibración de estas partículas depende de la temperatura, y al aumentar la temperatura, la vibración se hace mucho más fuerte. El volumen de un sólido por lo general se incrementa al aumentar la temperatura, ¿ok? Podemos utilizar como ejemplo, qué sé yo, un cubito de hielo formado por agua, claro está. Y obviamente, mientras incrementamos la temperatura, va a pasar un proceso de fusión, ¿no? En donde va a pasar a estado líquido, ya su volumen aumenta obviamente, y su volumen va a aumentar si yo sigo aplicándole calor, porque va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, ya. Y por supuesto, su energía cinética va a aumentar también, ¿no? ¿Qué otra característica tenemos? Vamos a ver, entre las partículas hay poco espacio libre, eso es cierto. Y por supuesto la densidad de un sólido es mayor o similar a la de los líquidos, ¿no? Correcto. Dentro de las propiedades de los sólidos, vamos a ver aquí, ya, bueno, prácticamente se mencionaron algunas, ¿no? Forma definida, los sólidos tienen forma definida, el volumen definido también, ¿ya? Este es muy interesante, la difusión es muy lenta, que es la tendencia a separarse mucho más lentamente que los líquidos y los gases, debido a que las partículas ocupan posiciones fijas y apenas pueden separarse, ¿no? La incomprensibilidad, ¿ya? Creo que esto lo había mencionado antes en el estado líquido. Bueno, eso es la imposibilidad de ser comprimido, ¿ya? Porque sus partículas están muy cercas unas a las otras, y si se comprime a un sólido, por lo general se deforma o se quiebra también. Los sólidos también tienen cristalización, ya que es la tendencia a formar cristales. Más que nada esto compete más a las sales, perdón, ya. Cuando una sustancia se solidifica, disminuye la agitación de sus partículas y se reordenan de formas particulares, y eso da a la forma o estructuras de cristales, claro está, ¿no? Como por ejemplo el cuarzo, ¿no? Si ya conocen el cuarzo, ¿no? Ya tienen una idea más o menos a qué me refiero yo de estructuras cristalinas, ¿no? Vamos más acá. Aquí tenemos, perdonen el sonido, qué raro que suena allá atrás, ahorita voy a verificar. Bien, tenemos entonces tipos de sólidos cristalinos. Aquí este cuadrito le explica muy a detalle, claro está, pero bien explícito, claro. Tipo de sólido, tenemos la primera columna, tenemos forma de las partículas unitarias, tenemos las fuerzas entre partículas, claro está, tenemos las propiedades, ya, tenemos ejemplos, claro, muy bien. Aquí en las fuerzas entre partículas ya hemos visto algunas, claro está, ¿ya? Y algunas cositas del año pasado, ¿no? Como por ejemplo sólidos moleculares, claro está, que están conformados por átomo y molécula, y esos sólidos moleculares presentan dispersiones de London, fuerzas dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, ¿ya? Entre las propiedades de los sólidos moleculares son blandos, ¿ya? Y son productos de fusión bajo o moderadamente altos, baja conductividad térmica y eléctrica también.
Aquí tenemos varios ejemplos de aquellas sustancias que son sólidos moleculares, como por ejemplo el argón, el metano, la sacarosa, el hielo también, por supuesto, el hielo, como no, porque está conformado de agua, son moléculas de agua. Hielo seco, por supuesto, el CO2. Dentro de los tipos de sólido tenemos entonces lo que es sólido de red covalente, átomos conectados en una red de enlaces covalentes, ¿ya? Tipo de enlace, cuando es red covalente, enlaces covalentes. Son sólidos muy duros, puntos de fusión muy altos, comúnmente baja conductividad térmica y eléctrica. Entre ellos tenemos el dióxido de silicio, también conocido como cuarzo, ¿ya? Y tenemos también el diamante. Por supuesto, el grafito y el diamante son lo mismo, nada más que cambia su estructura, ¿no? En el caso del diamante tiene una estructura cristalina, más se puede decir que ordenada. Tenemos entonces los sólidos iónicos, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Que están conformados por cationes y aniones. Ya presentan atracciones electroestáticas, obviamente, ¿no? Recuerden lo que vimos en el capítulo anterior del mundo de Big Bang, referente a compuestos iónicos disueltos en agua, claro está. Y qué fuerza intermolecular sucede allí, claro, ¿no? Aquí podemos ver que son duros y quebradizos, alto punto de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica. Pero recuerden que cuando están disueltos en agua, entonces sus propiedades tienden a cambiar. Aquí tenemos como ejemplo el cloruro de sodio, y también tenemos el nitrato de calcio también. Correcto. Luego tenemos entonces los sólidos metálicos, que están conformados por un mismo átomo, claro está. Y de allí entonces forman enlaces químicos, claro, del tipo metálico, ya, donde sus electrones se desplazan entre esos átomos del mismo elemento, como por ejemplo el hierro, el cobre, la plata, ya, el platino, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya depende del tipo de metal, ¿no? En sus propiedades tenemos metales blandos hasta muy duros, ya, punto de fusión desde alto y puntos de fusiones bajos también tienen excelente conductividad térmica y por supuesto eléctrica también. Y otra característica muy interesante también, que son maleables y dúctiles, como lo puede ser aquí. Hay ejemplos como el cobre, el hierro, el aluminio, el wolframio, al ser un metal muy duro también, ¿ya? Más que nada son todos los elementos metálicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez visto esto, porque prácticamente está bien cortito el tema referente al estado sólido, pueden realizar entonces la actividad formativa que en el transcurso de la semana yo se los estaría explicando, ¿no? Claro está. Así que una vez pasada la prueba formativa, ya pueden entonces comenzar a proceder a resolver la actividad 1 y la actividad 2 del capítulo, claro está, ya. En el transcurso de la semana entonces también explicaremos entonces cómo resolver cada una de ellas, pero es también sencilla porque es un desarrollo, claro está. Bien, así que de momento nos despedimos, ¿no? Y seguiremos entonces con el siguiente capítulo, ya que tiene que ver con disoluciones y preparación de los mismos, claro está, ¿no? Así que me despido, se cuidan, se portan bien y que papá Dios me los bendiga. Chaito.